el sistema republicano democrático está un poco en crisis. Se está re en crisis. Es muchas veces empleado de la verdadera casta, que son estas grandes empresas. La verdadera casta, la que Trabajan banca para ellos. Milei. El Poder Judicial tenga poder de veto, por ejemplo, para combatir los excesos democráticos. No, vos estás tipo cooptado por el pelado. No, Digo, más o menos, yo ahí no acuerdo. Pero Bueno, déjame terminar el punto. Sos un garca. la cuestión del derecho, ¿no? Que Sí, dice que, ¿para quién es el claro, derecho? algunos somos más iguales que otros, ¿no? Sí, pero nunca me da eso, me esa frase exaspera, de- me haces enojar en mi cumpleaños. Hola a todos, todas y todes. Estamos en una nueva edición de Decimos Cosas. Buenas, ¿cómo andan? Sí, llena de buenas noticias. Llena de buenas noticias, muy buenas noticias, en una ¿No? semana muy tranquila para la Argentina, muy Y tranquila. corta. Por suerte es Muy- corta. Corta, con temas judiciales que además son súper sencillos de entender. Estamos con la ansiedad de los cuartos de final, estamos esperando, bueno, Estamos grabando antes. Estamos grabando Hoy es antes. martes a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. estamos grabando antes, estamos grabando en mi cumpleaños, lo voy a Hoy es el decir cumpleaños de porque Candace, feliz Gonza me hace cumple. trabajar hasta en mi cumpleaños, o sea, No, el no. nivel de Acá la jefa es ella y precarización se nota. laboral. Quiero que por favor ustedes veamos lo saben. este nivel de precarización. Pero la semana arrancó con buenas noticias, con Sergio, siendo... Con el FMI está ahí, nos vamos a meter más en el campo económico y me parece bien porque yo temas Porque judiciales eso soy hablamos, bastante claro. chota, o sea, Podemos como que no entiendo tanto. En el algunos tema. puntos se conecta, todo se conecta. Todo se conecta, eso es lo lindo de la economía también, le podemos encontrar el lado económico a todo, pero es verdad que se confirmó esto del acuerdo de Massa con IRS, la FIP de Estados Unidos, vamos a decir, así se entiende, para tener mayor información de las cuentas que tienen argentinos, argentinas en el exterior. Ahí me llevan algunas preguntas tipo, che, yo tengo una cuenta en Estados Unidos, esto me alcanza a mí, no me alcanza a mí. Ayer Massa dijo como que no iba, la idea es que no fuese una casa de brujas, y de hecho esto no es la primera vez que sucede, sino que es un acuerdo bastante largo, donde todos los procesos burocráticos son bastante largos, lo decíamos la semana pasada. Sí, es más o menos como... En teoría sería como el mismo acuerdo que arrancó en 2011 o el trámite para avanzar en la información, pero que se anunció ayer, que tampoco terminó, sino que es como que todavía resta ver buena parte de la letra chica, Sí. que se va a ir definiendo. La idea es que arranque el año que viene, pero la letra chica como tal todavía no está. Por ahora sabemos algunas cosas. Massa dijo algunas cosas que tributaristas ponen en duda, pero podemos ir por partes. Por ejemplo... Lo que se anunció fue este cruce Sí. de datos automático, que se dice Transparencia mucho. fiscal. Claro, que tiene que ver con esto automático, Sí. en lo que refiere a que la FIP y la AFIP de Estados Unidos, la IRS, pueden ver en tiempo real. IRS, le podemos decir. Claro. IRS. Pueden ver en tiempo real, si se quiere, de forma automática, se van a ir actualizando los datos de las cuentas de forma recíproca, ¿no? Sí. De argentinos en Estados Unidos y las cuentas que tengan estadounidenses en el sistema financiero argentino, que no creemos que sean muchas, ellos tampoco creen que sean muchas. Pero el punto es que se van a ir actualizando en tiempo de forma automática y que se van a ir cruzando todos los 30 de septiembre de todos los años. Es como que ahí es cuando se actualiza. Sí, que es un momento de cierre de año fiscal, ¿no? Claro, entonces, pero el punto es qué información se actualiza, ¿no? Lo que va a poder acceder la FIP, que antes no podía, era ver la titularidad de las cuentas de argentinos en el sistema financiero de Estados Unidos, el número de cuenta y acá algo importante que tiene que ver con las rentas o los intereses o las ganancias percibidas de esas cuentas, pero no el monto total, no el saldo. O sea, no el capital, sino los intereses en términos financieros, o no el total de la guita que haya No el puesto stock, ahí. sino el flujo. Claro, sino cuánto va generando, por ejemplo, si tiene la plata puesta en un fondo común de inversión, cuánto va generando, o en bonos de Estados Unidos, cuánto genera durante ese año, con lo cual esa renta podría ser grabada con impuestos a las ganancias. Sí, también es interesante ver cómo se va a dar ese proceso en el sentido de, bueno, todas estas cuentas de personas que no la tienen declarada, porque por ahí no hacen presentaciones de bienes personales, entonces tampoco tienen esa gimnasia de Claro. declarar. Digo, esa gente que no es que por ahí hay una evasión activa, sino como se dio No sé un bien, poco así, claro. que igual en términos legales, yo acá me pongo la gorra de tributarista, es una obligación. Digo, los impuestos son obligaciones, entonces vos por más que lo hiciste sin darte cuenta, igual estabas evadiendo y por ende estabas infringiendo una ley. Pero hay que, ese primer paso creo que es el que más confusión genera, de decir, Claro. bueno, de repente va a haber
cuentas de personas que no se sabía que tenían cuentas afuera, bueno, va a haber una penalidad, no, va a haber un momento así como de blanqueo, como de formalización de anotate acá, registralo y ya va a estar, no está claro. También hubo mucho bombo y platillo propio de Sergio Massa hacer un acto en el CCK con el embajador de Estados Unidos, viste, como mucho bombo. Y con grandes empresarios también. También. Eso creo que es un dato. O sea, porque sí, simbólicamente es fuerte. Estuvieron todos los grandes empresarios. O sea, pasó políticamente y económicamente pasó algo raro. No sé si raro, pero que tiene que ver con que apareció Massa con el embajador de Estados Unidos y con el grupo de los 6 que se los conoce, que es Funes de Rioja, que de acá hablamos bastante, que es el representante de la UIA, de los grandes empresarios, pero también la Cámara de la Construcción, todos los grandes empresarios, los representantes de los grandes empresarios de Argentina estaban ahí en el acto con Massa, es decir, respaldando esta firma de este acuerdo. Digo que por ahí puede ser un dato político, porque es raro que los grandes empresarios respalden una medida del Frente de Todos, de Massa no, pero del Frente de Todos sí, pero también porque hubo toda una cantidad de economistas que respaldaron a un grupo de evasores fiscales profesionales que fueron a pedirle a Estados Unidos, fueron a darle una carta a Estados Unidos para decirle que no acepte esto, porque no le podían dar los datos fiscales de residentes argentinos. Pero esto no era de estos empresarios. Argentina no, pero ellos dicen representarlos, por ejemplo, expertos. Okay. Sí, ¿no? También es cierto, lo charlábamos la vez pasada, que quien tiene más herramientas sabe cómo eludir estos controles, porque, digamos, dentro de Estados Unidos está armado para que vos también puedas no tener tan formalizada esa plata, depende del estado en el que estés y demás. Entonces, sí, como me parece que ningún jugador grande va a quedar cautivo de estas regulaciones. No porque la IRS no sepa, ¿no? Claro. Porque la IRS sí tiene ese poder. Sino porque el sistema está armado así. Sino porque el sistema está armado así. El sistema propio de Estados Unidos. Sí. Mundial, pero de Estados Unidos en particular, que tiene sus propios estados con sus propias regulaciones. Claro. El más conocido es Delaware, Dakota del Norte y algunos más. A mí una vez me ofrecieron hacer una cosa de publicidad para una empresa y como estaba ubicada en Delaware le dije que no. O sea, estaba bueno lo que hacían, pero era como... Bueno, pero muchas veces... Paraísos fiscales no, amigo. Uno no lo sabe, pero Mercado Libre está en Delaware. Techint, todo el grupo está en Luxemburgo, que es sí, Techint se sabe Luxemburgo. Pero están todas. No sabía que Mercado Libre estaba en Delaware. También. ¿En Delaware? Mercado Libre tiene su sociedad en Delaware. Bueno, ven, ahí empiezan a darse esas conexiones, esos arraigos entre los modelos económicos y el aparato judicial y las reglas de juego y cómo se van acomodando a donde mejor les conviene y cómo también está seteado el juego para que existan esos espacios donde el que tiene más poder, el más poder de acción, más poder de abogados, de contadores, bueno, tiene las reglas de juego a su favor, ¿no? Sí, y ahí es un debate también. O sea, un debate de todo esto que tiene que ver con las sociedades, lo que se conoce como los beneficiarios finales de las sociedades, que en general son sociedades de responsabilidad limitada, en donde no hay un titular, sino que el titular es la sociedad y hay un nombre de fantasía en general, en donde uno puede o no, en realidad debería hacerlo, registrar quién es el beneficiario final de esas sociedades, es decir, quién se va a favorecer si a esa empresa le va bien, que se registra, la cosa es si eso es público o no. Por eso en las guardias fiscales eso no es público y por eso saltan los leaks. No solo eso, sino que muchas veces es la misma persona, claro, la que es beneficio, que son testaferros de un montón de otras personas y que después las van a buscar y de repente, no sé, es una mina en Panamá. Que claro, nadie sabe. Nadie sabe, pero ella pone el documento y... Claro, entonces la cosa es si eso va a saltar ahora o no. Massa dice que sí, en la entrevista que dio el domingo en Radio Con Vos dijo que sí, que se van a saber quiénes son los beneficiarios finales de la sociedad, lo cual sería raro. Sería importante en términos de que ahí sí se ampliaría bastante la base imponible, porque ahí es donde juegan los grandes jugadores que saben cómo hacerlo. Ahora, del otro lado están los tributaristas, que se llaman tributaristas, pero que se dedican a que las grandes familias de Argentina paguen menos impuestos y que forman parte de estos que le presentaron al Tesoro pedirle por favor que no comparta la información, que dicen no, por las leyes, bla, 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 cuestiones técnicas, no va a pasar, no se van a... la información sobre los beneficiarios finales de las sociedades no se va a conocer, por lo tanto, esto es una forma que tiene Massa y el Frente de Todos de querer asustar a quienes tengan una sociedad afuera y ahí se mete lo del blanqueo.
Sí, también, o sea, para mí lo que pone luz esto es todas las corrupciones que hay, no solo por evasión, sino por elusión, digamos, por disminuir el peso de los impuestos o cuánto pagas de impuestos dentro del sector privado, porque estamos justamente en vísperas de que se va a conocer si efectivamente a Cristina la condenan o no, y yo, más allá de meterme en si esa causa está bien o está mal o bla, 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 es como siempre se pone el foco en la corrupción del sector público y nunca se pone el foco en la corrupción del sector privado, que se sabe, que se conoce y que es parte de las instituciones, no solo de Argentina como un país latinoamericano donde las instituciones no son tan fuertes y bla, 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 sino en los países que sí son poderosos y que sí determinan las reglas del juego y tienen reglas para que justamente esa corrupción tenga un canal donde poder asentarse. Porque no podrían existir los paraísos fiscales si no fuesen, si Estados Unidos y Europa tuviesen una política más firme en contra de eso, ¿no? Como si los organismos multilaterales o internacionales pudiesen tener algo de acción sobre eso. Pero evidentemente no sucede. Entonces creo que es también como sí, como la corrupción que es parte de este sistema. Sí, hay dos cosas, me parece, que se desprenden de eso. Por un lado, que hay política en el medio, hay sectores que están más a favor de que haya más transparencia fiscal que otros, sí, en nuestro país, en Estados Unidos y en todo el mundo. Y por otro lado, el rol de los medios de comunicación en esto que vos decías, por ejemplo, de que cuando saltan estos escándalos como los Panama Papers, Paradise Papers, etcétera, donde sale quiénes son los beneficiarios finales de algunas de estas sociedades que se dedican a ocultar patrimonios del fisco. En general, los grandes medios de comunicación, que incluso firman acuerdos para hacer una investigación seria, después no publican los casos de los grandes empresarios. Como pasa acá, se lo denuncia a La Nación, particularmente, que formaba parte de un consorcio de los últimos papers, que no me acuerdo cuáles fueron porque hubo varios, creo que fueron los Pandora Papers, en donde, por ejemplo, decían, bueno, La Nación se enfocó en denunciar lo que fue la corrupción de exfuncionarios del kirchnerismo, pero dejó afuera, no dijo nada sobre Benito Roggio, Fontevecchia, hubo varios grandes empresarios de Argentina, incluso el grupo Techinte estaba involucrado en uno de estos, pero ellos decidieron ocultarlo o dejarlo en la web, no publicarlo en su diario impreso, no ponerlo en portada. Es decir, también hay los medios de comunicación deciden, por ejemplo... Sí, deciden qué difundir y qué no. La corrupción solo es del sector público, pero el sector privado está exento, ¿no? Totalmente. Y además, chicos, esa es como la causa de Lavallato en Brasil, es como hay vasos comunicantes justamente entre el sector público y el sector privado, sino quién corrompe, digamos, como corromper tiene que ver con poner guita encima. Bueno, ¿de dónde salió esa guita encima? Sí, hay guita del Estado hacia el sector privado, claro, pero también hay guita del sector privado al sector público. Entonces, como, lo digo porque a veces se arma esta idea de, bueno, entonces la clase política y la casta política y no sé qué, y para mí es muy importante mantener una perspectiva crítica de las instituciones y de la clase política y de cierta casta política, porque hay apellidos que los escuchás a lo largo de la historia argentina, pero lo mismo sucede en el sector privado, donde hay apellidos que lo escuchás a lo largo de la historia argentina. Y la idea de creer que el problema está solo en un lado, que justo el lado que se elige democráticamente, me parece un poco complejo, ¿no? Como acusar solo la mirada a justo lo chiquito que podemos elegir dentro de todo lo que no podemos elegir, que es, no sé, las 7 empresas alimentarias que controlan los alimentos y la exportación en el país, ¿no? Y justamente creo que hay una gran cantidad del sector público, de los funcionarios, de la gente a la cual nosotros podemos elegir, porque también de los funcionarios hay muy pocos que son electos por bajo siempre me va a correr por izquierda, Gonzalo. Entonces, siempre. No, yo digo que el sector público, como se le conoce, es muchas veces empleado de la verdadera casta, que son estas grandes empresas. La verdadera casta, la que banca Milei. O sea, los jefes finalmente... y que es cada vez más conocido, creo, en la medida en que por ahí hay canales de comunicación alternativos como este, en donde, por ejemplo, nosotros nadie nos va a pagar, claramente. Cada vez que nombramos a Massa, por ejemplo, sabemos que atrás está el grupo Vila Manzano, está Mindlin, hay toda una cantidad por algo Massa está grandes. Tan blindado en términos de medio de comunicación. Finalmente, él, de alguna forma, hace todos estos acuerdos, hace distintos trabajos que terminan beneficiando a estos grupos económicos y así con cada uno. Macri por ahí es el caso de que él
forma parte de un grupo económico que después teje sus alianzas, pero que bueno. Que además se hizo rico en la dictadura. Y eso hay que decirlo porque no es que era uno de esos apellidos que viene del siglo XIX que existen en Argentina, o sea, familias que son la clase dominante empresaria del siglo XIX, pero la familia de Macri es particularmente interesante porque es la que se hace rica a partir de la dictadura y la... iba a decir privatización, pero no, el hacer públicas las deudas del sector privado, ¿no? La estatización de la deuda privada, o sea, que todos y todas nos hiciéramos cargo de la deuda de esos grupos. Entonces es interesante porque marca como en ese punto de inflexión para la historia económica argentina, bueno, es de los nuevos ricos, le dirían en la clase aristocrática argentina, como es New Rich. Medio tilingo. Pero en ese marco, digo, de todos estos entramados offshore y sociedades, hay también un cambio, o por lo menos un principio de cambio. Digo, esto de que haya guaridas fiscales es algo que está en discusión, tampoco es algo que se aceptó mucho tiempo, o que se acepta en los grandes círculos, como por ejemplo en esta gente que fue a pedirle a Estados Unidos que no le compartan los datos con Argentina, y parecería ser una opinión dominante en los medios de comunicación de que está bien que exista paraísos fiscales porque cada uno tiene que defender su derecho a la propiedad o que no le cobren impuestos, pero que en la economía, en la política económica a nivel internacional hay corrientes que se enfrentan y que dicen que incluso dentro del establishment de Estados Unidos dicen no, hay que frenar un poco con las guaridas fiscales, incluso las que están adentro de Estados Unidos, porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene un déficit fiscal muy grande y que la guita que generan nuestras empresas acá se vaya a Irlanda o incluso a estados dentro de Estados Unidos que pagan pocos impuestos, termina afectando al fisco y termina afectando, por lo tanto, qué sé yo, a tener más guita para hacer gastos en defensa y poder invadir otro país. No sé, digo como... Bueno, pero forma parte de ese debate. En derechos básicos y porque también empieza a ser un problema en esos países centrales. Claro, o sea, como que ya deja de ser un problema de los países periféricos y pasa a ser un problema dentro de Estados Unidos, esa evasión. Entonces ahí es donde los estados se despiertan y es como, che, mira, me parece que vas a tener que poner un poco más. También la salida de la pandemia, bueno, no sé si salida, pero el momento en el que estamos ahora, donde hay una concentración muy fuerte en ya no el 1%, sino el 0,1% de la población, es como, bueno, mira, vas a tener que poner tu parte porque si no, no es sostenible el sistema como lo conocemos. Sí. Creo que tiene que ver un poco con eso. Y yendo a esto de qué respetos por la propiedad privada hay, y para quiénes, podemos hablar de que no se cobró todavía el potencial trabajo y de que se pidió justamente, yo estoy muy enojada con ese tema, estoy muy enojada porque es agarrarse con el eslabón más débil. Es como, sí, todo es una verga, bueno, me voy a agarrar con la persona que peor está de todos y le voy a echar la culpa de todos mis problemas. Y es algo que sucede, o sea, sucede en las sociedades, que es como está ese meme de, viste, uno le grita al otro, el otro le grita a un niño y el niño le grita al perro. Es como, bueno, a ver, voy buscando como a ver dónde puedo echar las culpas, pero que lo haga el Estado como política de Estado en un momento donde se quiere ir a la consolidación fiscal o al ajuste fiscal, decir, bueno, le voy a ajustar a la gente que gana menos de 30 lucas, lo podría haber hecho Duhovne. Sí. San Leris. Es la agenda. La Cunza. ¿Quién más? ¿Qué más pasaron por el cualquiera de esos lo hubiese hecho y lo hubiese tuiteado feliz de la vida. Pero que lo haga al frente de todos me parece fuerte. Melconian en sus charlas de la Fundación Mediterránea, el otro día veía una que creo que es como de balance de año, que él decía, con su vocabulario particular, ¿no? Él decía, el kirchnerismo perdió la virginidad. En términos de perdió la virginidad porque está teniendo que hacer el ajuste que se resistió durante sus 12 años del gobierno, de los gobiernos anteriores. No, obvio, imagino, pero lo quiero citar como corresponde. Y ahora no le queda otra, está aceptando de que para hacer política económica no le queda otra que hacer un ajuste y sincerar los números de las cuentas fiscales. Por eso él lo celebra. Entonces, o sea, está celebrando este ajuste, ¿no? Como diciendo, bueno, se chocó contra la pared 1, 2, 3 veces con lo que fue la salida de Guzmán y la llegada de Massa, no le queda otra que aceptar este ajuste, por eso él dice que bueno, pero ese marco se podría pensar también en el marco del programa con el FMI. A mí lo que más me duele, si se quiere, o más me preocupa, es la victoria en términos de sentido común de, bueno, pero está bien que pongan el ojo y la lupa ahí y que levanten el secreto
fiscal bancario en estos casos. Y no se pide con la misma vehemencia, con la misma intensidad, con las mismas ganas que se levante ese secreto bancario para los sectores que realmente se llenaron de guita desde 2017 para acá. O sea, Duhovne no, Caputo, ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Un mes y medio? ¿En el gobierno? Sí. ¿En el Banco Central? Que un mes y medio. Pasó por varios lugares en el gobierno. Pero en el Banco Central, ¿cuándo estuvo? ¿Un mes y medio? Un poquito más, capaz. Y tuvo que haber otro programa con el FMI porque nos quedamos sin dólares. Y nadie lo investiga. En el medio se fue a la playa Uruguay, a Punta del Este, a descansar. Levantale el secreto fiscal ahí, hermano. O sea, como que no puedes agarrártela con el que no tiene ninguna herramienta para defenderse porque justamente gana menos de... O sea, es muy fácil hacerse el vivo y levantarle el secreto fiscal cuando vos sabés que no va a haber ninguno de estos abogados tributaristas que va a decir no, eso es un atropello a la propiedad privada. Porque como es pobre, no importa. Sí, ahí está la cuestión del derecho, ¿no? Sí, ¿para quién es el derecho? Claro, algunos somos más iguales que otros, ¿no? Qué bronca me da eso, me exaspera, me hace enojar en mi cumpleaños. Era de Rebelión en la Granja, ¿no? Algunos somos más iguales que otros. Bueno, pero ahí hay un punto, creo que estuvimos viendo antes de hacer esto, antes de empezar a grabar, que tiene que ver con que de alguna forma se mezcla, ¿no? Este problema del derecho, de qué derechos se discuten y qué derechos no, qué derecho a la propiedad se discute y qué derecho a la propiedad no, que tiene que ver un poco con que como estos problemas del ajuste hacia quienes menos tienen y de que siga todo como está para los ricos, se toca con esto que pasó el fin de semana de lo que fue la filtración de un chat de Telegram de un grupo de jueces con el grupo Clarín que se fueron a la cordillera, que ya no es Argentina, ¿no? Al lado escondido, que es un sector que ya no pertenece a pongamos un poco de contexto porque no sé qué tanto se sabe de eso, o sea, en términos de ubicar un poco de dónde... No se sabe bien de dónde sale la información. No, ese es el punto. No se conoce, o sea, de repente hay información nueva que es información muy valiosa. No sé si en términos judiciales, porque justamente no se conoce la fuente, pero sí es muy valiosa en términos de justamente construcción de sentidos y de entender un poco mejor cómo funciona ese entretelón, ¿no? Como ese behind the scenes, no en un término conspiranoico, sino, de nuevo, atando estas relaciones entre el sector público y el sector privado que siempre existen porque justamente somos una sociedad y hay distintos agentes y actores en esa sociedad y sería hasta medio ingenuo creer que los empresarios, o sea, la gente que tiene más guita en nuestro país no tiene relación con jueces o con políticos. Yo creo que sería un poco eso, tarado, de realmente creer que no, son personas completamente separadas. Y probablemente fueron a los mismos colegios, las mismas universidades, digo, como que hay una cuestión también de cercanía de clases, si se quiere, donde obviamente comparten. Ahora, el contenido de ese chat es como que marca una impunidad de decir, bueno, no sé, arma unas facturas, bueno, no sé, hace esto, bueno, borrá, como el nivel de impunidad de, bueno, esto no se va a saber nunca. Y eso creo que es lo que más indigna. Que no sé qué tanto indigna porque yo veo las tapas todos los días y no salió ninguna tapa importante. O sea, no salió ni en Clarín ni en La Nación. Bueno, hay que ver quién ve las tapas, ¿no? Yo creo que Cumplí 31, pero tengo alma de 80 años. Hay que ver quién las lee. O sea, tomando ese último punto y ahora volvemos al resto, o sea, para mí es muy raro. Lo que más ruido me hace, por ejemplo, de la campaña electoral que ya está teniendo Larreta, todo el PRO, Patricia Bullrich, etcétera, es que se tiran encima de la granada del Poder Judicial y defienden al Poder Judicial como si fuese el poder, o como si fuese el sector más limpio de Argentina. Cuando uno agarra cualquier encuesta, le pregunta a cualquier persona de Argentina, que es lo que reflejan las encuestas, si es el aparato, el poder o el sector del sector público que tiene peor imagen, pero por escándalo. Por y lejos. No se vota tampoco, digamos. Por eso, todo. Y eso la gente lo percibe porque, qué sé yo, pasa en lo cotidiano en de que todos los juicios tardan años, los laborales, cualquier fuero que sea. Sí, violencia de género ni hablar. O sea, como nadie tiene mucho aprecio por la justicia en este país. Y cualquier encuesta, o sea, digo que me llama la atención en términos de que Larreta gobierna, incluso no es que hace campaña, sino que gobierna en base a focus group y encuestas, y esto de que el 80% por lo menos de los argentinos no confían en la justicia, ellos lo pasan
de largo y se dedican a hacer una campaña de defensa de las instituciones de la justicia, lo cual es raro, los tendría que hacer bajar de las encuestas, ¿no? Digo, pero eso para mí... en su mindset. Para mí tiene sentido en el marco de que ellos lo que le achacan al kirchnerismo son justamente las causas de corrupción. Y para vos machacarle eso tenés que suponer que quienes llevan adelante esas causas son puros, idóneos y legítimos. Sí, en ese punto sí, y al mismo tiempo porque el mismo Poder Judicial, esta cúpula del Poder Judicial que se ve en estos chats y lo cotidiano, también los defienden a ellos, ¿no? Son los que se encargan de que se enjuicie la corrupción kirchnerista, pero no la macrista, por ejemplo. Claro. ¿No? Y también se aseguran de que en futuro, si gobierna Larreta y pasa algo, de que a ellos les mantengan la impunidad, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con estas dos cosas. Sí. Pero, como decíamos antes, está el problema de el potenciar trabajo, de que está frenado el pago, ¿no? Hoy martes hay una movilización muy grande acá en la capital, hacen 35 grados y la gente está marchando porque todavía no pudo cobrar. Imagínense que 6 de diciembre. Cobrar 30 lucas, claro, uno cobra muy poco y necesita cobrar rápido para pagar el alquiler, alimentos, etcétera. Cuanto menos cobra, necesita cobrar más rápido. Es obvio. Una cuestión básica. Sí, porque tu fin de mes llegó el 12 claro, del por mes eso. pasado. Ya es como la segunda mitad del mes, ya es sí, el último fin de mes. Sí. Entonces... pero la cuestión es por qué está frenado ese pago, ¿no? Que tiene que ver con lo judicial. Porque en el medio, durante estas últimas semanas, que nosotros lo veníamos tocando en otros episodios del podcast, lo que había pasado era que, como vos decías hace un rato, que lo que hizo el gobierno, particularmente Tolosa Paz, fue pedir levantar el secreto fiscal de los beneficiarios del potenciar trabajo, que se había dado a conocer a través de un informe medio turbio, porque nadie lo conoce, que supuestamente elaboró la FIP. Digo supuestamente porque nadie lo conoce, sino que lo conocen solamente en el Poder Judicial y solamente lo conoce Tolosa Paz, pero que después se fue filtrando, pero nunca se hizo público. Dice que, no sé, 30.000 o 300.000 beneficiarios del potenciar trabajo habían comprado dólares, por ejemplo. Eso fue tapa. Eso estuvo en el portal, en las obvio. tapas impresas y en los principales portales. Después no fue tan así, sino que eran mucho menos. Pero ¿qué pasó? En el medio, lo que hizo Tolosa Paz fue pedirle a la justicia que levante el secreto fiscal de todo ese listado que supuestamente tenía de beneficiarios del potenciar trabajo para decir que acá habían incompatibilidades y que gente que accede al mercado de cambios o tiene una declaración de bienes personales o tiene una cuenta de Mercado Pago, incluso eso coincidía con eso, es decir, gente que hace changas y cobra por Mercado Pago, e incluso el acceso al mercado de dólares no tiene por qué haber comprado dólares, probablemente no lo haya hecho, sino que haya pagado Netflix, por ejemplo, YouTube Premium, algo así. Son pobres, no pueden pagar Netflix. Ese es el punto. ¿Qué te pensás? ¿Le damos 30.000 pesos por mes para que paguen Netflix? ¿Qué te pensás? ¿Que le damos 30.000 pesos por mes para que tengan algún tipo de derecho sobre esa guita y su uso? Justamente ese es el punto, pero quien le avala, porque lo que nosotros charlábamos la vez anterior era que se había avalado que había un aval de la justicia para que se levante ese secreto fiscal. Quien avala que se levante el secreto fiscal para los beneficiarios del potenciar trabajo es el juez Ercolini. Y el juez Ercolini forma parte del grupo de chat de Telegram que se fueron de viaje con los principales jefes del grupo Clarín al Sur y que estaban ahí tramitando cómo cometer delitos, como truchar facturas, como incluso perseguir a un funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, toda una cantidad estaban planificando hacer nuevos delitos después de haberse ido de viaje a lo de Joe Lewis. Entonces... Es muy difícil esto de cómo los nombres se repiten, ¿no? Claro. Como cómo terminan siendo tan pocas personas y cómo se termina... Porque yo siempre siento que no sé, yo no soy muy de tirar nombres porque creo que justamente las dinámicas exceden los nombres, pero cuando es esto, que es literal la misma persona, vos decís, o sea, sos un garca. O sea, como por un lado vos sos el que frena o el que levanta los derechos a la propiedad de las personas, o sea, es el derecho de la propiedad de las personas más pobres porque ellos les dan esa asignación por trabajos que hacen en cooperativas, tienen derecho a hacer lo que se les canta con esa plata. Se supone que vos como Estado justamente tenés que corroborar a lo sumo el trabajo en las cooperativas, que ya mandaron a las universidades a auditar a eso, y después te das media vuelta y te vas a la quinta de Joe Lewis que tiene judicializado porque privatiza un lago público. Porque además es medio como... Si esto no te indigna, o sea, como que no sé.
Y además no había ninguna prohibición. Por ejemplo, Grabois lo que dice, no había ninguna prohibición a comprar dólares o a tener Netflix, lo que sea. Pero se lo hace al posterior. Y por ejemplo, Grabois dice, yo felicito a los compañeros que hicieron el rulo, por ejemplo, de comprar dólar rulo y venderlo, porque están tratando de ganar un poco más un mango cuando estamos viendo que todo el mundo está sucio en términos de que si la cúpula del poder económico y político del país hace estas cosas, ¿por qué no vas a tratar de ganar, no sé, 2.000, 3.000 pesos más por mes cuando el sueldo es tan ajustado? Pero el punto es que se logró frenar, se llegó a frenar el pago se llegó a frenar el pago del potencial trabajos. Quedó frenado como consecuencia de que Ercolini permitió que se levante el secreto fiscal de todo ese sector de beneficiarios que supuestamente tenían incompatibilidades. Entonces, como bueno, decías, sabemos qué juez es amigo de levantar secretos fiscales, entonces sabemos a quién hay que pedirle para levantar los secretos fiscales del empresariado desde 2018 a 2020 por lo menos, o durante la pandemia, no sé, yo estoy para que levanten un par de esas regulaciones que quedaron, que hay que decirlo, por la ley de entidades financieras la hemos heredado, igual que Macri heredó su fortuna en la última dictadura cívico-militar. O sea, son todas esas cosas como estructurales que discutimos todo el tiempo porque son los limitantes de nuestro país, básicamente. Pero además en base a sus propios dichos o sus propios, si se quiere, los conceptos que ellos exponen todo el tiempo de defensa de la propiedad, de defensa de las propiedades, de los derechos individuales de las personas, por ejemplo, ¿cuál fue la defensa de todo este grupo para decir no hay que investigar el chat, ¿no?, del fin de semana? De Alessandro, que es un funcionario de la reta de acá de la capital. ¿No es el ministro? El secretario, creo que es, pero bueno, es más o menos lo mismo, de seguridad acá de la capital. O sea, pero no es un X. No, por eso él fue el que tuvo que dar la cara. Él fue el que tuiteó, y a partir del tuit de Alessandro que dice que, no sabe si lo hackearon o qué, que no se puede. Bueno, es que parece que lo hackearon porque parecería toda la información de su celular. Por claro. Eso parece que lo hackearon. No parece sino que es como que le clonaron el teléfono, lo hackearon, hay algo que no queda muy en claro. Pero el punto es que... ¿No le pueden haber robado el celular, ponele? Puede ser, sí. No o que se lo hayan clonado, que es una forma de... No sé bien cómo funciona eso. Si vos sabés cómo se hace, ponelo en comentarios. Hay un debate que se está discutiendo hoy, capaz que en algún momento se sabe, capaz que no, como muchas cosas. Pero el punto es que su defensa conceptual, ¿no?, y la de ellos es que no pueden vulnerar la propiedad privada, por ejemplo, que sería su teléfono, o su intimidad, que serían sus chats. Pero el problema es que hay una propiedad que vale más, ¿no?, que es la de los jueces y los funcionarios, y hay una propiedad que vale menos, que es lo que hacen con la poca guita que tienen los beneficiarios del potencial trabajo. Entonces es como que el derecho la a doble la vara es distinto. La doble vara totalmente, pero incluso ponele que aceptamos las reglas de juego de este sistema y decimos, bueno, la propiedad privada es el valor último de la humanidad porque así nos regimos. Entonces, el capitalismo se rige. Bueno, sí, pero es como nos regimos actualmente. Sí, obvio. Es el principio fundamental. Entonces ellos dirían, bueno, o sea, yo lo que entendí, que igual no soy muy ducha en temas judiciales, es como que ellos denuncian un espionaje ilegal. Claro. Como, bueno, me espiaron, entonces en términos legales, si el espionaje es ilegal, no tiene valor esa prueba porque la conseguiste de una manera espuria, voy a decir en términos de derecho. Ahora... que eso, o sea, para mí ese argumento lo que te está diciendo en segunda línea es esos chats son verdad. Porque yo cuando lo vi dije, ¿esto es real? O sea, como que realmente lo vi y dije, che, es un nivel de impunidad fuertísimo. O sea, esto es real, es un grupo de Telegram, o sea, como, no sé... no sé si se puede decir esto en YouTube, pero uno compra churro y le pone más onda, ¿entendés? Como el nivel de impunidad de hablar así, tipo, bueno, hay que armar facturas. Bueno, armamos una factura, no pasa nada, hacemos esto. Sí, porque la verdad es medio raro. Tienen la foto que estamos viajando todo para allá. Como decís... No sé, no puedes manejar ese nivel de impunidad. Si ellos mismos saben que... o sea, no sé, ¿no se dan cuenta de lo que están diciendo? Lo que está quedando por escrito, son tarados, como que yo... Sí. Y pasa que si uno combina... Habla por teléfono, no sé, sos tarado, o sea, como que no entiendo. La línea creo que es más fácil, pero supuestamente el Telegram es más difícil de... Mentira, porque el Telegram es código abierto, qué sé yo, son empresas también. Sí, hay formas de hacerlo, todo tiene una forma de romperse, pero... creo que para mí el fondo de esto es que ellos están tan acostumbrados a manejarse con impunidad
a que todo el mundo, a que ellos se pueden proteger de cualquier cosa, a que pueden hacer cualquier cosa, porque es lo que hacen, pueden cometer delitos para tapar delitos previos, pueden decir que van a ir a buscar al funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Eso de la PCA también, tipo, ¿no? Y nos cargamos a la PCA. Lo voy a cargar, lo voy a ir a buscar, lo voy a ir a... O sea, tienen tanta impunidad que se... Nadie renunció, O sea, hoy martes 6 de diciembre... Claro. Nadie, total normalidad. Pueden hablar con liviandad, ¿no? Uno cuando sabe que lo que hace no tiene consecuencias, bueno, ¿qué importa? No sé, a mí me sorprende, y mirá que no soy una persona muy esperanzada, pero evidentemente me sorprende. No puedo creer ese nivel de impunidad. Y después está la otra defensa, que es que nos hicieron espionaje ilegal, entonces... Por ejemplo... ¿Quién hizo el espionaje ilegal? Yo eso es lo que no me termina de quedar claro. ¿Quién fue el que se lo robó? ¿Quién hizo esto? ¿A quién beneficia esto? ¿A quién perjudica? ¿Por qué se haría? ¿Lo vamos a saber alguna vez? ¿Viste? Por eso a mí no me encanta lo judicial, porque siento que hay cosas que uno nunca va a saber. Sí, obvio. Que es como, bueno, no sé, no soy una persona que vaya a acceder a ese tipo de conocimiento, entonces yo lo suelto porque digo, va a haber 10.000 versiones y nunca voy a saber la verdad. Pero si la defensa de ellos es espionaje ilegal, o sea, a mí lo que me quedó cuando leí eso fue como, bueno, entonces todo esto es cierto. O sea, los chats. Entonces no estás diciendo, no, esta conversación está siendo trucada. Porque uno ve un chat y digo, es un Word, no hay nada más editable que decir, bueno, tal dijo tal y tal dijo tal. Pero evidentemente no es ese el alegato de, che, están mintiendo y esto es una fake news. No fue fake news, es espionaje ilegal, entonces todo eso es cierto. Hay algunos que dicen lo otro, depende, parece quien hable. Es como que esa es su contradicción y que muchos jodían con eso en Twitter, pero... creo que ahí también incluso está el punto de esto, del espionaje ilegal, por ejemplo. Evidentemente, si esto se filtró, fue porque alguien lo filtró a partir de hacer... Por eso no se puede presentar como prueba, ¿no? Es ilegal meterse con el chat de alguien. Estás vulnerando. No, y además, ¿quién? No sé, yo no conozco las internas entre jueces, pero digo, ¿quién se va a poner a ponerse del orto a sus compañeros, ¿no? Como a sus colegas. Sí, no sé. Ayer Pagni daba a entender como que había sido incluso desde adentro del grupo de Larreta. Como que había una interna en el larretismo en lo que va, quién va a dirigir... ¿Por qué Larreta? Por Alessandro. ¿Quién va a dirigir la Secretaría de Inteligencia cuando ellos ganen? Y querían correr a Alessandro para poner a otro más ligado a un sector contrario. Bueno. Eso era su teoría. Pero el punto, por ejemplo, más periodístico, creo que está bueno, que tiene que ver con esto de que habían algunos medios que decían, no, nosotros no levantamos esto porque, sobre la base de que se consiguió, que todas estas pruebas se consiguieron, pruebas o no, sobre la base del espionaje ilegal, no los podemos reproducir. Y hay otras personas que... ¿Qué medio no ha difundido fake news? O sea, bueno, ni siquiera como base espuria, sino una noticia falsa. Pero, por ejemplo, de la base espuria, Majul se encontró los audios de Cristina puteando a Parrilli corriendo por Palermo. Entonces, eso es lo que él dijo. Pero La Nación lo difunde todo el tiempo, Clarín, etcétera, todos lo difunden todo el tiempo. Esas cosas que uno dice, vos crees que yo soy tarada. Difunden que es una escucha. Es una escucha ilegal hecha a Cristina o a Parrilli, a los dos les pincharon el teléfono. O sea, digo, la doble vara es importante. Pero es partidaria la doble vara, claramente. Pero incluso hay sectores cercanos al oficialismo que tampoco lo levantaron con el mismo argumento. El punto ahí yo creo que es más periodístico porque... hay cuestiones, por ejemplo, lo que charlábamos antes de los leaks, de los Panama Papers, de las filtraciones sobre las guaridas fiscales, por ejemplo. Bueno, eso también es espionaje ilegal. Sí. Porque hay bueno, el caso alguien que lo filtra, alguien que lo hackeó. Assange. O Snowden. No, pensaba en Assange. Assange, claro, que también es espionaje ilegal porque él filtró cosas que eran secretas. Sí. Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a ocultar también... El punto, creo yo, que lo decía una nota de Sebastián Lacunza, que es el hermano bueno de Hernán Lacunza, el ex ministro. No sé si es tan bueno, pero... Él es bueno, pero en este punto creo que llegaba a una buena conclusión, que es que si el problema es de interés público, es decir, se han metido grandes empresarios, se han metido políticos, como en los papers, o si están metidos jueces nacionales y servicios de inteligencia, tendría que ser difundido porque es de interés público y nos afecta a todos. Sí, sí. No, y también yo lo pienso, esto muy del lado de ciudadana, no como parte de las instituciones, sino como persona que consume eso, es interesante empezar a entender por ahí desde una manera menos ingenua, porque yo creo que también nosotros porque tenemos un camino en la comunicación y uno cuando hace un camino en la comunicación empieza a ver estos entretelones, pero yo recuerdo mi can de hace 5 años que era como, wow, ¿qué? ¿Cómo es? Como uno tiene por ahí yo tenía cierta ingenuidad de cómo operan las instituciones
instituciones sagradas, como, no sé, con caminos mucho más metódicos y mucho más separados y no sé qué. Y bueno, es más caótica la gestión pública en general, es más caótica esa división entre los poderes, es más caótica esas vinculaciones entre el sector público y el sector privado. Hay parte de eso que hace al mundo de la corrupción, hay parte de eso que no hace al mundo de la corrupción y que tiene que ver con que somos una sociedad y a veces las personas van rotando del espacio y también hay espacios de cercanía y qué sé yo. Pero empezar a dibujar estos entretelones creo que hacen a entender cómo funciona la justicia o el poder concentrado, porque no quiero decir solo la justicia, porque no es solo la justicia, porque ¿por qué se juntan ahí? ¿Por qué se juntan en donde Joe Lewis tiene secuestrado un lago nacional y donde siempre hay mucha resistencia en esa zona? Digo, es sabido por la resistencia de esas personas, no porque los medios de la comunicación le importe que un empresario tenga secuestrado un lago en una zona tan llena de recursos naturales, que no es menor esa discusión en el mundo, ¿no? Sí, y eso tiene que ver con todo, o sea, no es solo el Poder Judicial, no es solo el Poder Judicial porque es el más podrido, ¿no? Porque es el que nadie tiene injerencia, nadie termina de entenderlo. El Consejo de la Magistratura, chicos, es re complicado, o sea, es muy complicado de entender. Yo apenas entiendo la Corte Suprema y como que después tenés provincial, nacional, viste, como que es muy complejo, muy complejo. ¿Me dejas ponerme en aparato? Obvio. El Poder Judicial fue... es una rémora de... Rémora, ya empezamos. Una rémora es muy aparato. Una rémora de, pero no me sale otra palabra, de la monarquía, ¿no? Cuando se hace la transición no ordenada al capitalismo, a lo que se conoce como la república, la democracia republicana, dentro de lo que fue la disputa para eliminar a la monarquía, que en algunos lugares sigue existiendo, pero toda esa transición. Sí, la Revolución Francesa. Hacer las nuevas constituciones, en la disputa política por hacer las constituciones, una de las exigencias que tuvo la monarquía para que no perder tanto poder como venía perdiendo porque había perdido la guerra. Perdió el Ejecutivo y perdió la Legislativa. Lo que se garantizó fue que el Poder Judicial, en el Poder Judicial sea como el poder que puede intervenir al resto, por lo menos servir de contrapeso, de contraparte de los poderes en los cuales sí podía tener incidencia la población, o en donde sí, por ejemplo, la gente se equivocaba eligiendo a alguien que represente sus intereses. Bueno, hay una Corte Suprema que va a vetar las decisiones que vayan contra los intereses del establishment en los países. De las instituciones, diría una lectura más amena al sistema actual. Pero esto lo reconoce, no es algo marxista, sino que esto es algo... Igual la Comuna de París, sí, bueno, me vas a traer ese ejemplo porque te conozco. No, yo lo que digo es que esto lo reconoce cualquiera que estudie un poquito de historia. Que hay muchos que lo obvían, está bien, hay otros que lo saben y que, por ejemplo, como Pagni, y que dicen, bueno, está bien que haya un equilibrio de poderes porque el equilibrio de poderes tiene que ver con que el Poder Judicial tenga poder de veto, por ejemplo, para combatir los excesos democráticos, que podría ser, por ejemplo, votar a alguien muy de izquierda y que vaya contra la propiedad privada. Entonces, o muy de derecha en términos de Pagni, porque él también está en contra de los Milei, los Spert, los Trump. Entonces, por eso digo que él sabe que esa es una forma. Por eso, por ejemplo, él defendía hace algunas semanas a la monarquía de Inglaterra como un elemento estabilizador frente a la inestabilidad del poder ejecutivo democrático, o el legislativo en realidad. Sí, es como una institución más fuerte. Sí, entonces creo que eso tiene que ver con... Sí, esas instituciones más fuertes no se dan en el vacío, sino que se dan como parte de un juego de poderes que ya vino dado en esa... Que tiene historia, que no es algo nuevo. Sí, no es algo nuevo. Y que todo el tiempo entra en choque con el resto de los poderes y que, bueno, esta división de poderes muchas veces es muy... No se entiende y otras veces es más clara, como ahora que aparece el Poder Judicial por un lado, el resto de los poderes por otro, sectores del poder legislativo ahora de la oposición que se abroquelan con el Poder Judicial, pero atrás de todo, y con eso termino, ¿verdad? Está el poder económico, en donde toda esta gente se va de viaje a lo de Joe Lewis, apadrinado por el Grupo Clarín, ¿no? Y que después, esto digo, tiene terminales en lo que nosotros pagamos por internet, por ejemplo, porque así como el Grupo Clarín pertenece también a Telecom, o tiene a Telecom dentro de su grupo, entonces, y a Fivertel, etc. Entonces, por ejemplo... Nos cortan internet ahora. Sí, se cortó la transmisión. En 2020, Alberto Fernández declaró a internet y a los servicios de comunicación como un servicio público, y eso hacía que pase a estar regulado por el Estado y que el Estado tenga que definir tarifas
es decir, un tope a lo que nosotros pagamos por estos servicios. ¿Qué hizo la Corte Suprema? Lo volteó y le planteó al Ejecutivo, le ordenó al Ejecutivo de que el Grupo Clarín y todo el resto de los grupos de las comunicaciones podían aumentar lo que querían. Los servicios de comunicación, internet, el teléfono, lo que sea. Entonces ahí vemos cómo los tipos lo llevan por algo, ¿no? A los jueces al sur a rosquear. Sí, y o sea, a mí también no es menor que esto se haya conocido el fin de semana antes de que salga la sentencia a Cristina. Como que ahí también yo cuando lo vi dije, qué semanita se viene y qué... Porque también hay algo de los medios de comunicación que uno puede entender que hablan en nombre de ciertos intereses económicos y decís, ya estaba como condenada. De hecho, es tendencia en Twitter, creo que hace 3 días, CFK condenada. Hasta los propios lo dicen. O sea, los propios kirchneristas. Claro. No kirchneristas, gente en la calle, sino gente que está en la rosca o en los medios. Medio que se da por sentada esa condena. Sí. En una causa rara, pero eso se lo dejamos a alguien que haga judiciales. Hasta Pagni dice que es rara, tercera vez que lo nombro. Pero... Sí, no, vos estás tipo cooptado por el pelado. No, para nada. No, pero digo, que salga en esa semana, yo dije, bueno, esto se va a repicar. Como que se va a picar, yo me imaginé, no, en esto de hipótesis, ¿no? Y de conspiraciones en las que uno entra, digo, bueno, esto es como medio el contrapeso. Porque en algún punto demuestra lo verga que es la justicia, ¿no? Sí. Entonces esa es la justicia que hoy por la tarde va a condenar a Cristina. Y hay que ver qué dice Cristina después de eso, y hay que ver qué sucede, qué reacción hay a esa... Sí, efectivamente sucede a esa condena, ¿no? Que también en todas las causas, que a mí me parece muy importante esto porque somos economistas, como también había ciertos mamarrachos en causas relacionadas con políticas económicas, ¿no? Como que hay una discusión de qué tanto el Poder Judicial se puede meter en esas políticas económicas, entendiendo que el Poder Judicial no es esta cosa idónea y representativa y democrática, sino que atiende a ciertos intereses. Entonces hay, no sé, la causa de dólar futuro, que era una causa que era cualquier cosa en el sentido de te puede gustar, puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero nada, era una política económica de mantener el tipo de cambio planchado. No, digo... Más o menos, yo ahí no acuerdo. Pero... Bueno, déjame terminar el punto. Más allá de que te parezca bien o mal esa política económica, fue una política económica y en el mismo sentido entonces le podrías hacer una causa a ministros de economía de Macri que hicieron cosas parecidas. Entonces como que si vos te pones a judicializar las políticas económicas, porque es verdad que vos tenés información asimétrica y podés jugar el juego de distinta manera, pero en algún punto vos estás llevando adelante la gestión por la cual la gente te votó. Digo, la gente votó el kirchnerismo porque entendía que le iban a dar cierta cosa. Y votó el macrismo y ganó democráticamente el macrismo porque entendían que el país necesitaba otra cosa. Yo no estaba a favor del modelo económico, pero no me voy a poner a judicializar a esos tipos por eso. Sí me pondría a judicializar a esos tipos para ver qué hicieron con esos fondos o si se llevaron la plata afuera, si... Pero ese es otro tema. Y tampoco sé si lo haría con esta justicia igual, ¿eh? O sea, claro, porque para mí ahí son todas esas dudas que digo, no sé. O sea, no sé si es por ahí. La verdad que no sé si la respuesta es por ahí. De base creo que el punto es que en esta justicia no se puede confiar, ¿no? O sea, uno yo no creo que nadie confía. O sea, creo que uno no confía en la justicia. Y de hecho lo muestran esas... O sea, yo soy feminista. Además, como la justicia me parece lo horrendo, lo revictimizante. Claro. Como que está hecho para defender a violadores y abusadores. No la veo por otro lado. Y que está cada vez más claro de eso y de que si vos querés, por ejemplo, investigar a dónde se fueron los fondos o quién fugó los fondos que entraron, por ejemplo, por el préstamo. Había toda una comisión en el Congreso dedicada a eso. Si vos lo querés investigar, el Poder Judicial lo más probable es que cajonee todo. Y uno lo sabe de antemano, entonces ¿para qué te vas a gastar en hacerlo? Bueno, el punto es discutir. ¿Cuál es el mejor poder entonces en este momento? Yo creo que es el legislativo. Porque en el legislativo vos lo conoces más, o sea, podés ver. ¿Viste lo que pasó hace una semana en la Cámara? Sí, eso fue terrible. Al boludo de Ritondo. No, el boludo no.
el violento gritando. Sí, no sé, sí. Y los otros ahí golpeando al coso. Chicos, ustedes son la fuerza republicana, estamos al horno. Sí, es la decadencia también, digo, ¿no? Más allá de Argentina. O sea, como que hay algo ahí estructural de una decadencia del capitalismo del siglo XXI, que depende de dónde la encares, hasta dónde llevas tu crítica, pero que es evidente esa decadencia, que tiene que ver con Trump, que tiene que ver con Bolsonaro, que tiene que ver con evasión en Estados Unidos, o sea, que la propia clase empresaria evada todos los... Que el republicanismo está en crisis, me parece. El sistema está en crisis, claro, chicos. Pero el sistema republicano, claro, el sistema republicano democrático es lo que rige políticamente esta sociedad. El partido republicano. No, claro, porque muchas veces se apropia, ¿no? Pero el sistema republicano democrático está un poco en crisis. Se está re en crisis. O sea, si el exponente contra la casta política es el sálvese quien pueda, es volvamos a una idea vacía donde somos rusos en una isla y cada uno está y vale por sí mismo, estamos al horno. El punto o sea, volver a la Edad Media. El punto es... Volvamos a la Edad Media. O sea, porque acá para ordenar un poco. Me gustaría después hablarlo del dólar futuro y eso porque yo creo que Dujono tendría que estar preso. Y Caputo también. Pero después voy a retomar. Pero... No, porque ya estamos cerrando. No. Porque esto de que la democracia republicana está en crisis, uno por ahí si lo dice así, parece que decir, bueno, que entonces la dictadura estaba bien. Claro. ¿No? Entonces, el punto es cómo se sale de esto. ¿Se sale con menos democracia o con más democracia? El punto es que se sale con más democracia, creo yo. Sí. O sea, reformar lo que nosotros, el sistema que nos gobierna, de cara a algo mejor. De forma progresiva, claro, sí. no regresiva, no volver para atrás a un autoritarismo, que es lo que plantean la gente que se hace ver como si estuviera presentando una alternativa superadora a esto, ¿no? Que, como vos decías, Milei, Trump, etcétera, todos estos sectores. Entonces creo que el punto es discutirlo en estos términos, no en retroceder. Y que tenemos las herramientas en términos de humanidad para tener una democracia más participativa, porque toda la tecnología no está puesta al servicio de eso, pero en realidad hoy en día hay más acceso también para conocer eso que la gente quiere, desea, tanto a nivel más comunal, comunitario, municipal, provincial, sí. Y tal. Existe ese... De la red. Nadie sabe lo que estoy hablando, así que no podemos decir nada. De nicho, igual sí, no claramente yo soy ese público. Yo creo que el punto es hasta dónde el capitalismo lo toleraría. Y ese creo que es la contradicción tan grande que estamos viviendo, que no se sabe dónde va a salir a disparar todo esto. No sabemos. Claro. Esto lo bueno es que va a quedar en un archivo y será como, ay, pelotudos, no se dieron cuenta de que esto iba para allá. Nadie lo sabe, pero ¿puedo volver a lo de la judicialización de la política económica? Sí, rápido porque bueno, sí, para mí a la gente no le interesa tanto. Pueden decir en comentarios. Esto es muy de economistas, pero también es muy de defensa de la casta de los economistas. Que, por ejemplo, la causa del dólar futuro está bien, el dólar futuro... Pero ahí la gente piensa que, por ejemplo, que los dólares futuros son dólares, y no, el dólar futuro es un contrato en pesos, de una apuesta o una cobertura en pesos, en donde yo firmo, por ejemplo, un contrato de acá, ya estamos en diciembre, pero bueno, a diciembre del año que viene, de que el dólar... Más corto también puede ser. Claro, pero por las variaciones, qué sé yo, bueno, a fin de enero el dólar va a estar el oficial, porque esto es siempre sobre el oficial, va a estar en 180, porque hoy está a 170. Bueno, cuando termine enero, ese contrato hace que, con quien yo firme ese contrato, me dé, o yo le tenga que dar, depende si le haya pegado o no, al valor, ¿no? Sí, pues si vos lo comprás a eso, o sea, se da ese intercambio cuando vos dijiste que iba a pasar. El punto es que muchas veces cuando todo el mundo... Por eso es contrato futuro. Por eso cuando el mundillo muy chiquito de las finanzas está convencido de que se va a haber una devaluación del oficial, esos contratos empiezan a valer cada vez más y hay mucha guita, y esa guita, como todo el mundo está convencido de que va a haber una devaluación, la otra parte del contrato la pone el Banco Central. El Banco Central empieza a vender dólar futuro porque dice, no, yo soy el que decide si voy a devaluar o no voy a devaluar, así que te vendo contratos, total, perdé plata. Es una apuesta. Es una apuesta. Entonces, eso pasó mucho en estos últimos años. Siempre ganó el Banco Central porque nunca devaluó el gobierno, el Banco Central. Pero en la elección de 2015 lo que pasó fue que pasó lo mismo. El Banco Central, que... respondía a Cristina Kirchner en su momento, decía que no iban a devaluar, no devaluaron, pero hubo un cambio de gobierno y el Banco Central de Macri devaluó. Entonces ahí hubo que emitir miles de millones de pesos para pagar por una apuesta a futuro. Bueno, ahí está el punto. Sí, muy un cambio de gobierno, o sea, háganse cargo, ustedes devaluaron. Ese es el punto, ¿no? Por un lado,
¿cómo se va a juzgar solamente a los funcionarios del gobierno anterior y no a los funcionarios del gobierno que tenía que pagar? Donde además se sabe que Caputo estaba metido en ese trade, ellos ganaron mucha guita, el Banco Galicia, etc. Pero también, por ejemplo, uno dice, bueno, dólar futuro es una política económica para frenar un ataque especulativo al peso, ¿no? Porque es una herramienta que tiene el Banco Central para calmar las expectativas. Bueno, pero por otro lado, una política económica fue haber llamado al FMI. Sí. Y eso es una política que creo que se lleva más vidas que muchas cosas, ¿no? Pero Macri había sido votado democráticamente. A Macri lo votaron. Macri dijo en su campaña electoral. El tipo de cambio. Macri dijo en su campaña electoral que iba a hacer un acuerdo con el FMI. No lo dijo. No, lo del FMI no lo dijo, pero digo, lo de la devaluación se sabía, porque él decía que justamente los efectos de precios ya estaban en el dólar paralelo. Sí. Entonces digo, la gente eligió democráticamente eso. Se votó eso y el dólar futuro se concretó. ¿Y hubo gente que se llenó de guita? Sí, hubo gente que se llenó de guita. Hubo mucha gente que se llenó de guita con las devaluación. Porque siempre que hay una devaluación, los sectores dolarizados ganan. Entonces digo, vos no podés judicializar esa política económica, porque la gente la eligió en algún punto. Puede ser, no sé. ¿Qué votaste si no? A Macri lo voté. Bueno, yo no lo voté, ¿no? Pero quiero el recorte que diga Macri lo voté. Si yo soy una persona que hubiese votado a Macri, yo a Macri lo voté porque sí, bueno, subió, sí se puede. porque dijo que no iba a haber más impuestos a las ganancias para los trabajadores y porque íbamos a tener pobreza cero. Nadie lo votó porque iba a volver el FMI, porque el dólar se iba a multiplicar por 4. Nadie sabía lo del FMI, yo creo que ni ellos lo sabían. No, pero entonces ellos tendrían que pagar cuentas por haber firmado un acuerdo que va a condicionar los próximos 10 años. Nuestros hijos, nuestros nietos, etc. Eso seguro. Y eso sí, porque entonces tiene que ver con algo más estructural. Claro, pero igual yo no sé si estoy a favor de esa yo no estoy a favor de la judicialización de la política económica. No, porque yo me parece que igual son cosas que hacen a la gestión y que tienen que ver con el marco ideológico de cada gobierno. Y mal que mal, la gente lo vota. No es que, o sea, cuando decían Macri es la dictadura, bueno, Macri lo votaron, ganó las elecciones, boludo. Las ganó, la gente lo votó y ganó. La ganó con el discurso de pobreza cero. Está bien, Menem también hizo. Ay, qué feo decir ese nombre. Bueno, Carlos Saúl también dijo justicia redistributiva y después hizo todo lo contrario y después ganó por segunda vez. O sea, como que, qué sé yo, la gente lo votó y lo avala eso. El voto popular avala esas políticas económicas. Te pueden gustar o no te pueden gustar. Y me parece bien dar ese debate, pero el debate tiene que ser con la gente para que podamos impulsar otra cosa. No puede ser el debate, bueno, si la justicia y qué justicia tiene que ponerse a ver si eso es legal o no es legal. Yo estoy en contra de la judicialización de que esta justicia se meta en la política económica, la política pública. El punto es que los funcionarios tienen que pagar las cuentas por las cosas que hacen por las cuales no fueron votadas. Por ejemplo, ¿quién votó al Frente de Todos porque iba a haber un ajuste sobre los pobres? Nadie. Está bien, pero ¿quién delimita cuánto es el contrato electoral y cuándo no? ¿Quién demuestra eso? Vos estás diciendo que la gente avaló el ajuste. Yo no estoy diciendo que la gente avaló el ajuste, pero... Perdón, pero entonces el punto es... Creo que era la forma, o sea, la gente quería un cambio y apostó a eso. Entonces uno puede judicializar esa forma de hacer política. Porque si no, ¿quién hace esa? Por ejemplo, una forma de avanzar hacia una democracia más participativa, ¿no? que supla algunos de los errores que tiene esta. Por ejemplo, que los funcionarios puedan ser revocables. Si el funcionario pero para eso tendrían que ser votados. Pero claro, sí, obvio, también. O sea, uno no vota el ministro de Economía. El 95% de la administración pública no la vota nadie. No. Entonces, de los funcionarios. Entonces, pero previo digo, por ejemplo, si el presidente dice que va a hacer salariazo y revolución productiva y después ata al dólar y toma deuda y hace todo lo contrario de lo que dijo en la campaña electoral, bueno, que haya un referéndum y que se lo pueda revocar. Si no ¿quién va a hacer ese referéndum y en qué momento hay referéndum y en qué momento no hay referéndum? No sé, siento que es complejo. Se juntan una determinada cantidad de firmas. Esto pasa en algunos países. Hay mecanismos. El punto es que si uno no cumple con su contrato electoral, tiene que pagar las consecuencias. Si no, cualquiera dice cualquier cosa. Pasa lo que pasa, que cualquiera dice cualquier cosa, que Macri gana la elección diciendo que va a tener pobreza cero y se va con el doble de pobreza con la que entró. Y eso no es lo que vota la gente. Entonces, a eso voy. Y bueno, después tenés las otras elecciones para... El tema es que, bueno, pasa esto que ahora estamos ahí medio a la deriva. ¿Quién votó con Massa una economía hace 10 años estancada? Bueno, no es presidente. El presidente es Alberto. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es el presidente. Después tenemos el control de la política real, porque es el superministro.
de una, pero hay que encauzar las discusiones porque si no todo es nada. O sea, si, bueno, listo, Massa es presidente, no es lo mismo. No es lo mismo que haya una... Porque si no es quitarle el peso también a la democracia y no es menor quitarle el peso a la democracia en un país latinoamericano, que por suerte ya tenemos varios años de democracia, pero que, no sé, está el caso de Bolivia hace relativamente poco. Entonces yo soy muy crítica de las instituciones de este sistema, pero es de acá en más, ¿viste? Como que hay que sostener lo que tenemos hasta ahora. Los funcionarios para que no funcionen. No sé. Como se lo revocó a Guzmán a mitad de año. ¿Quién decidió que se fuera Guzmán? Máximo. No, lo decidió él solo. Pero ¿por qué se llevó a ese punto? Si se podría haber discutido antes. Si la gente no estaba a favor de... ¿Para qué lo sacaron a Guzmán para poner a Massa? Es mi pregunta. ¿Para qué lo corres por izquierda si te va a venir uno por derecha? Bueno, ¿quién votó a que tengamos una política económica de derecha? Nadie. Si no lo hubieran votado a Macri en agosto de 2019. Bueno, seguiremos discutiendo sobre estas cosas. A veces estamos de acuerdo, a veces no. Ustedes pueden poner su postura personal. Esperemos que esta vez funcione bien el audio, por favor. Ay, mal. Qué poronga que fue la vez pasada. Tuvimos un error técnico que ya está solucionado. Se puede putear en YouTube y en Spotify. Se puede. Bueno, perfecto. Divine. Bueno, nos vemos la semana que viene.